La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Sodomco está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM, 105.1 en la frecuencia modulada y nuestra transmisión a través de nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Integran también Sodomco, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une otra red de radios amigas como en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, Onda Digital Televisión nos pone en su pantalla, también AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Estas son las emisoras que transmiten A Pensar Más en este y en otro horario. Tenemos que agradecer a todos los gentiles auspiciadores que tiene este programa, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13 en América Latina según el ranking QS LATAM 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos con las obras sociales de la Orden Dominica. Hotel Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para su estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram de Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Tenemos el Policlínico Ángeles de la Salud, que ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos, servicios de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa. Vamos con los colegios. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. Tenemos también el colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, en Lima. Tiene como meta la educación en virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. Colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en la ciudad de Trujillo. La Libertad, brinden una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica.
También tenemos el Colegio Santa Anita. Brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que les hagan competitivos en la sociedad. Y también tenemos aquí en Lima el Colegio Santo Tomás de Aquino, que es nuestro vecino, de los padres dominicos, ofrece excelencia académica, formación cristiana para la vida. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto tanto para primaria como para secundaria. Informes usted puede tenerlos en los teléfonos 987-118-509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Bien, como ustedes saben, señoras y señores, nuestra querida amiga Rosa María Palacios se encuentra de vacaciones, pero nos ha dejado bastante material para cada día y hoy día, dentro de un momento, vamos a estar conversando, Rosa María va a conversar con el ingeniero Johan Baldión Medrano, que es un ingeniero en ciencias informáticas y vamos a ver y nos va a diseñar algunos modelos interesantes de cómo la informática en este tiempo de pandemia ha influenciado mucho en la educación. Pero antes de ir con Rosa María y el ingeniero Johan Baldeón, queríamos también decir lo que ha pasado este fin de semana. El día jueves, como es de conocimiento de todos nosotros, la señora Premier Mirta Vázquez obtuvo la confianza con 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención. Y dio un discurso bastante que convoca a la unidad, un discurso que convoca a la unión de todos los peruanos para olvidarnos, voltear la página y trabajar en conjunto. A mí me pareció un discurso muy interesante de la señora Mirta Vázquez, con un ánimo concertador, diciéndonos olvidémonos de todo lo que ha pasado y vamos a unirnos los peruanos y a trabajar por el bien del Perú. Hasta ahí muy bien. El día viernes, el presidente de la República se fue a inaugurar ollas comunes y parece que el presidente no se ha enterado que es el presidente de la República y no hay necesidad nuevamente de escarbar heridas, pero me da la sensación que le encanta escarbar heridas y nuevamente generar climas de tensión. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República en la inauguración de las ollas comunes. Ver que tenemos de servir a esta patria, más que una olla, nos llama el deber esta patria para luchar, para que a nuestros hijos no solamente les falte un bocado, sino que no le debe faltar salud, no le debe faltar educación y no le debe faltar otros derechos, como también a nuestros hermanos agricultores. ¿Y de qué sirve que estés con el estómago lleno cuando a una cuadra está la delincuencia al acecho? Queridos hermanos, a mí no me preocupa la oposición, a mí no me preocupa aquellos que todavía no conciben haber sido derrotados por la voluntad de ustedes, por el sueño de este pueblo, por este pueblo sediento de muchas oportunidades. Yo quisiera el día de ayer agradecer y reconocer... Bien, ¿había necesidad de decir eso? Pregunto yo. A mí no me preocupa la oposición, a mí no me preocupa los que han sido derrotados. Parece un discurso en campaña política. Y eso es lo que genera pues más división. Con esto, todo el discurso de la señora Mirta Vázquez de concertar, de unirnos los peruanos para trabajar en equipo, queda a un lado. Por eso no sé si el presidente lo hace pensando
lo hace por una imprudencia o hay algún guión escrito. ¿Se dan cuenta? Esa es la preocupación. Y no conforme con haber dicho eso el día viernes en la inauguración de los comedores populares, de las ollas comunes, perdón, en San Juan del Lurigancho, el día sábado se fue a entregar tractores a Apurímac. Y allí vuelve a hincar, y me hizo recordar a la señora Elian Car que hablaba de los pituquitos. Vamos a escuchar nuevamente, no sé si es un exabrupto del presidente o es algo, un guión preparado para algo. Escuchemos. Necesitan del servicio de un maestro en las aulas, necesitan de un médico cuando alguien está mal de salud, necesitan de un ingeniero cuando hay algo que construir. Pero nunca nos debe faltar, y nadie se da cuenta y nunca ha valorado, que jamás nos debe faltar es el agricultor, porque el agricultor es el que garantiza los frijoles, el que garantiza nuestro desayuno, nuestro almuerzo y nuestra cena. Por eso estamos acá, porque como agricultores tenemos que garantizar la alimentación del pueblo peruano y tenemos que impulsar la agricultura familiar. Gracias, queridos hermanos, por ese respaldo reflejado en las urnas, pero ese respaldo no puede ser traicionado. Cuando en alguna oportunidad algunos pituquitos escuchaban de la segunda reforma agraria y decían, ¿y cuándo se ha dado la primera? Si no saben cómo escoger una herramienta, si no saben cómo se labra la tierra. Y nosotros los campechanos, los agricultores sí sabemos, y sabemos comer el pan con el sudor de nuestra frente. Pero ese sudor de la frente de un gobierno que hoy día hemos hecho agendar para venir acá, con todo aprecio y con todo cariño, hoy tienen ustedes a unas herramientas. Bien, ahí está, ¿no? Vuelve a lo mismo, los pituquitos. Hay necesidad de dividir. Yo creo que el país está bastante dividido ya, como para que la máxima autoridad de nuestro país, que está personificada en el señor presidente de la República, venga a escarbar en heridas. Por eso vuelvo a decir lo mismo. La señora Mirta Vázquez dio un discurso al final de la jornada del día jueves, un discurso de unidad, un discurso de convocatoria a todos, un discurso de esperanza, un discurso donde decir vamos a unirnos todos los peruanos, olvidarnos de nuestras disputas y de nuestras diferencias, vamos a luchar por salir adelante. Y 2 días seguiditos petardea el discurso de la señora Mirta Vázquez. Hay personas que piensan que lo hace a propósito porque quiere que lo saquen del puesto. No sabemos. Yo prefiero creer que es una imprudencia y que no está planificado. Hay que tener claro, si le va bien al presidente, nos va bien a todos los peruanos. Esta semana nos va a dar, ha dicho el día miércoles, un discurso desde Ayacucho por una evaluación de los 100 días de gobierno. Y eso vamos a escuchar con atención. Lo que he estado escuchando hasta el momento es que el presidente habla del proceso de la lucha contra el COVID, cosa que se está manejando bien porque no hay que ser mezquinos. Las cosas hay que decirlas como son. Se está avanzando en el proceso de vacunación. Tenemos un 56% de la población ya que ha avanzado en la vacunación y eso está muy bien. Pero hay que decir que eso es gracias también al doctor Ceballos y a los dos, sobre todo a los 2 viceministros, al doctor Russell y al doctor Hosto, que vienen de la gestión anterior y que han continuado con el plan de vacunación. Esto es importante decirlo. Y hay que decir que también todas las vacunas, son 36 millones de vacunas que ya va llegando al hombro de los peruanos y ayer ha llegado 800.000, antes de ayer 700.000. Todas estas vacunas pues ya vienen de la gestión anterior. Tampoco se quiera ganar el cielo con Ave Marías ajenas. No está bien eso, ¿no? Lo que está bien es el sistema que se ha seguido, gracias a Dios,
algunos médicos que aparecieron en el camino en campaña, asesores del señor Castillo, han desaparecido porque querían, y acá lo dijeron en este programa, en el programa de Rosa María, que querían ponernos una sola vacuna y la otra cuando termine todo, creo. O sea, nos iban a ir a sacar de los cajones. Felizmente se ha continuado con el proceso de vacunación correctamente y se ha avanzado bastante ahí. Y hay que, para cerrar este bloque, llega Rosa María Palacios con la entrevista interesante al ingeniero Johan Baldeón, decir que cuidado, porque en varias zonas del país las camas UCI se están llenando. En Piura escuchábamos al médico intensivista del del Hospital Campeones del 36 que decía que ya sus camas UCI están casi llenas. En Ancash lo mismo. Entonces no bajemos la guardia, y lo que nos dicen los doctores es que las personas que están llegando a las camas UCI son las personas que no se han vacunado o que tienen una sola dosis. Esto hay que repetirlo para que todos tomemos conciencia, y si usted todavía no se ha puesto la segunda dosis, le rogamos, le suplicamos que vaya de inmediato a ponerse la segunda dosis. Recuerde que entre la primera vacuna y el último, entre la primera y la segunda vacuna son 21 días. Y para que su cuerpo esté inmunizado, entre la segunda vacuna tiene que pasar 28 días. O sea, usted necesita de la primera a estar inmunizado, de la primera vacuna a estar inmunizado, necesita alrededor de 50 días. Eso hay que tomarlo en cuenta para vacunarnos y todos pasar unas fiestas de fin de año un poco, no con la normalidad, porque el virus está entre nosotros, pero por lo menos con un poco más de tranquilidad. Es importante que todos nos vayamos a vacunar. Por favor, en Piura, en Ancash y en otras zonas del norte, sobre todo en el norte del país, nuevamente las camas UCI se están poblando. Esto hay que tenerlo con mucha claridad, y son personas que no han recibido la vacuna. Claro, lo están diciendo todos los médicos, o han recibido una o no han recibido ni una. Entonces, esto hay que tomar en cuenta, ¿no? Bien, vamos a ir a la pausa, agradeciéndoles la gentileza, y Rosa María Palacios va a conversar tras la pausa. Es una entrevista muy importante con el ingeniero en informática Johan Baldeón Medrano, cómo la informática ha entrado en el proceso educativo de nuestros niños y cómo los papás, usted señor que me escucha, usted señora que me escucha, y cómo los maestros pueden hacer más ameno y útil el proceso educativo siguiendo algunas pautas. Entonces vamos un momentito a la pausa y volvemos con Rosa María Palacios en A Pensar Más, con su invitado el día de hoy, el ingeniero Johan Baldeón Medrano. No se mueva, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 20 minutos, volvemos aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos con Radio Santa Rosa, estamos Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital nos pone en sus pantallas y a Metagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. El Face de Radio Santa Rosa, el Fake de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, transmitiendo en directo. Bien, lo ofrecido, el ingeniero en informática Johan Baldeón Medrano. Es una interesantísima entrevista que Rosa María ha grabado con el ingeniero sobre cómo la informática ha hecho que
la educación, sobre todo en esta pandemia, pueda hacerse y cómo usted, padre de familia, puede ayudar y a sus hijos. Es interesantísimo esta entrevista, así que no se la pierda y vamos a dar pase a Rosa María que ya nos está esperando. Rosa María, adelante. Nuevo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y hoy salimos de la escena política para hablar de educación digital, un asunto que preocupa a todos en la educación inicial, la básica, la secundaria y la universitaria. Hemos tenido que reinventarnos en la pandemia, pero muchos profesionales, ingenieros, informáticos, pensaron en esto desde hace mucho tiempo y trabajan justamente en el desarrollo de tecnologías educativas desde hace muchísimo tiempo. Y para hablar de este fenómeno, de los cambios que han significado la pandemia, de cómo va a ser el futuro de la educación virtual, estamos con el profesor Johan Baldión, que es ingeniero informático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para hablar de la informática en la educación. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Muy buenos días, Rosa María. Gracias por la invitación. Bueno, lo que estamos viendo es al ingeniero, pero él nos va a explicar en realidad qué estamos viendo, ingeniero. Bueno, están viendo mi avatar, así como uno tiene su personaje en el mundo virtual, llámese videojuegos, entornos virtuales o modos de simulación. Aquí tengo justo una réplica mía a modo de avatar para poder trabajar sesiones justamente como esta, ¿no? Una sesión de Zoom o una clase en vivo, ¿no? Y poder un poquito ganar la atención del participante, del estudiante. Eso es lo que voy a preguntar. ¿Qué ganamos con un avatar? Bueno, esto en realidad es una forma, digamos, que permite captar la atención por un momento, por un instante, romper el hielo al inicio y tener atento, cautivo al participante, al estudiante. Y es una estrategia, no es la única, por supuesto, pero ayuda justamente a esta parte introductoria, ¿no? ¿Y usted mismo ha diseñado su avatar? Bueno, sí, en realidad hay una serie de herramientas que uno puede disponer, contar para poder construir sus propios avatares. He buscado uno que se parezca mucho a mí, por supuesto, y bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Ahorita voy a hacer el intercambio para verme ahora sí físicamente como soy. Muy bien, ingeniero. Arrancamos con un buen gancho y una buena estrategia. Pero un profesor que nos está viendo en cualquier lugar del Perú puede decir, pero es que yo no sé hacer eso, con las justas manejo el Zoom. Cuando manejo el Zoom y me comunico por mensajes de voz con mis alumnos en el WhatsApp, es que el ingeniero estudió ingeniería, pues el ingeniero de la Católica, no sabe hacer esas cosas. ¿Es muy difícil introducir estas pequeñas herramientas o usted cree que sí se puede? Es muy simple, Rosa María. Es solamente un tema de disposición de cada uno, de saber estar abierto a aplicar ciertas herramientas que están disponibles, y lo que se necesita solamente es un tema de orientación y un empujoncito, algo de capacitación de unos minutos para poder introducir este tipo de cosas, ¿no? Definitivamente está el tema de la voluntad. El docente tiene que estar dispuesto a ver que estos tipos de cosas son sus aliados, son instrumentos que van a ayudar a ganar la atención, hasta captar al estudiante, ¿no? Lograr que se motive un poco más y por ende lograr el objetivo que es el aprendizaje en ellos, ¿no? Vamos a empezar primero desde el punto de vista del maestro. Yo también soy profesora en la Universidad Católica y el 16 de marzo del año pasado mi vida cambió por completo, pero absolutamente por completo, no solamente porque estaba encerrada dentro de mi casa, sino porque tenía que hacer 2 programas, este en el que estamos y otro más para la República, desde mi casa. En ese momento tenía lo que tenía a mano, un iPad, una computadora con los parlantes quemados, muy poca internet, porque no lo usaba mucho. En fin, tuve que adaptarme. Pero lo más duro fue el entrenamiento que tuvimos en la universidad y que felizmente la universidad nos dio para poder dictar a través de Zoom las clases. Yo no conocía ni siquiera el programa. Lo único que conocía era el Skype. No tenía la más remota idea de lo que era Paideia, que ya existía. Y le voy a decir,
profesor que lo que le genera al profesor es una inmensa ansiedad. O sea, uno realmente suda, no en la clase, sino, me ha pasado, no me conecto, no entra el Zoom, ¿qué apreté mal? ¿Qué hice mal? Lo voy a hacer mal, se va a malograr. Por favor, vamos a compartir la pantalla. Yo hasta ahora, cada vez que hay que compartir la pantalla, sudo porque algo va a salir mal. ¿Cómo manejar la ansiedad de un profesor? Tengo 58 años, pero hay hasta los, digamos, 40 que no son nativos digitales, ante una realidad que era, o sea, tenías que cambiar. O sea, tenías que cambiar, dimos el salto. ¿Cómo manejar esa ansiedad? ¿Qué hace usted para decirle a sus alumnos, a los profesores con los que trabaja, porque trabaja en educación, que no hay que tener este terror que nos paraliza? Bueno, hay diferentes factores, Rosa María, ¿no? Está uno el aspecto de la disposición de cada uno, ¿no? El hecho mismo que uno esté utilizando herramientas para comunicarse, llámese WhatsApp, llámese Skype, para poder hablar con sus seres queridos, sus amistades, eso justamente es un espacio como para poder entrenarse y poder utilizar ese tipo de herramientas, porque la mayoría de instrumentos o herramientas que existen en la actualidad, como el Zoom, como el Google Meet, ¿no? Y otras más, lo que hace es apoyarse sobre la forma del funcionamiento de lo que ya venía haciendo Skype y lo que ha venido haciendo el WhatsApp últimamente con el WhatsApp Video. Entonces es simplemente hacer una extensión de lo mismo. Por lo tanto, si el profesor ya ha tenido la oportunidad de trabajar este tipo de herramientas antes, como el Skype, por ejemplo, no debería haber una transición chocante en realidad. Pero sí, el nombre asusta. Dice, oye, vas a usar ahora una nueva herramienta, ¿no? Y esto genera justamente, algunos puede ser un bloqueo, otros un medio de rechazo, otros una especie de algún cambio que genera cierto temor, pavor en las personas. Pero una vez que se introduce, una vez que ya estás, y de repente te está pasando ya a ti, Rosa María, ya tenemos más casi ya cerca por los 2 años de utilizar este tipo de cosas, yo creo que ya le perdiste el miedo, ¿no? 18 meses y lo sigo contando. Así es. Ahora, digamos algo, para un maestro y también para los alumnos, la clase es otra cosa. No me disgusta hacer lo que hago porque parte es lo que hago todo el día, ¿no? Para mí dictar clase es una extensión de los programas que hago a diario. Solamente estoy más horas delante de la pantalla, pero la clase es irreemplazable. ¿Usted extraña la clase? ¿Cree que hay algo ahí que se está perdiendo? Definitivamente, ¿no? Se puede ver al ser humano como un ser social. Por lo tanto, el hecho de que tengamos una interacción en aula presencial donde el profesor participa, el estudiante levanta la mano, interactúa con sus compañeros, es una experiencia que es muy difícil de poder replicar finalmente en un entorno virtual, ¿no? Porque, digamos, tienes la atención ahorita como nosotros. Tú en un momento cuando hablas, todos estamos escuchándote, pero el que tú no puedes estar al tanto de los 30 y tantos o miles ahorita de personas que pueden estar conectados tal vez y saber qué reacciones o qué gestos están haciendo cada uno de ellos, ¿no? Claro, o sea, para mí es la misma experiencia, la de estar en clase, es la misma experiencia de estar en radio o en Exacto. streaming. ¿Por qué? Porque mis alumnos apagan la cámara y no veo sus reacciones. En cambio, en clase, veo el que se me está quedando dormido, veo el que está distraído, estoy mirándolos. Ellos me ven a mí. Ellos se ríen de los chistes que... Yo no sé si mis chistes son buenos o malos porque a veces me ponen caritas, ¿no? Emoticones, así que se ríen y me aplauden, pero no sé más. Exacto. Sin el feedback del auditorio, es muy difícil dar una clase. La verdad que sí, ¿eh? Es muy difícil. Sí, te puedo dar la razón ahí, pero también hay otras cosas que de repente también se ha identificado, que es el hecho de que hay muchas personas que tienen inclusive dificultad en participar de manera presencial, ¿no? De manera real. Y eso pasa mucho con la gente, digamos, en el perfil del lado nuestro. Ustedes son de humanidades, que tienen un perfil muy participativo, ¿no? Gente extrovertida. Y por el otro lado somos más bien poco opuestos, ¿no? Y más bien el estudiante cuesta, el estudiante de ingeniería está cuesta feliz. involucrarse, cuesta hablar, y más bien, sí, y de verdad que sí. Ahorita más bien muchos estudiantes, no digo todos, pero muchos sí más bien encuentran este espacio virtual como un sitio más confortable y más adecuado para ellos, porque en cualquier momento, como tú mencionas, están
pueden levantar la mano con alzar la mano, pueden poner su emoticón, pueden escribir, y hay muchas personas que se desempeñan mejor escribiendo que hablando verbalmente. Claro, Entonces pero eso justamente se como la aprovecha educación bastante. es integral y tenemos que mejorar las habilidades blandas de los ingenieros, por eso es que tienen que regresar al aula. Bueno, desde ese punto de vista, claro que sí, ¿no? Pero justamente yo sí opino, ¿no? Que para eso están los espacios de trato personal y abierto así, de uno a uno o de uno, o entornos de pocas personas para poder aprovecharlo, ¿no? Y poder utilizar, como mencionas, ¿no? Estas oportunidades de hacer que el estudiante participe y exponga sus ideas, lo manifieste y sea capaz de justamente transmitir lo que quiere expresar emocionalmente, con sus gestos y potenciar ese aspecto, ¿no? Es Pero difícil decirlo. Yo es dicto un difícil, curso que es definitivamente. tremendamente participativo. Tiene que ser, está diseñado, pero es un curso de taller de entrevista donde todos tienen que criticar. Me cuesta que critiquen, además que yo lo anime, ya critiquen. Y la verdad es que comienzas a dudar si están ahí o no, porque de repente, ¿no? Están, pero no están, ya se fueron a otra parte, dejaron la cámara ahí. Y esto es algo muy angustiante para un profesor. Ahora, movámonos al alumno, ¿no? Ujú. Y yo lo que siento es que están extenuados, o sea, que ya no dan más, yo tampoco, pero ellos están peor, o sea, que ya ven luz al final del túnel, pero que no acaba, ¿no? Son 2 años. Estudiantes escolares, estudiantes universitarios, no jalan, lo cual tal vez demuestre que esta metodología sirve, pero que tiene sus límites, ¿no? ¿Cuál cree usted que son los límites de la educación digital? Bueno, en realidad, si vemos en cuestión de límites, no la hay, ¿no? Es cuestión de ir mejorando, perfeccionando las cosas, ¿no? Pero si hacemos un análisis de estos 18 meses, como mencionas, está el tema de que nos ha agarrado una incipiente aplicación o uso de tecnologías en el mundo, en el tema de educación, ¿no? Bueno, también otros aspectos más que definitivamente hemos estado un modo muy precario, pero en el aspecto educativo no estamos preparados ni conectivamente, no estamos preparados ni para que el docente esté frente a una computadora y transmita sesiones virtuales, no estamos preparados con los materiales para poder disponerlos de manera a distancia, no estábamos preparados psicológicamente, los estudiantes no tenían el espacio, un sitio adecuado con un entorno. Hay personas donde están en un ambiente, 5 o 6 personas, y los 6 están en una misma clase, en una misma sala o una misma habitación. Entonces, hay una serie de cosas en la cual esta pandemia, esta situación nos ha agarrado bueno, hemos tenido que enfrentarlo con lo que hemos contado, ¿no? Pero Claro. los límites, te decía que no hay límites en el sentido de que la tecnología está ahí y está apareciendo nuevas cosas como para poder aprovecharlas. Por ejemplo, hace un momento te puse mi avatar, que es una simulación de lo que yo soy yo, digamos, y a veces me siento más libre porque a veces de repente estoy con mi pijama, podría pasar, o estoy despeinado, no me he lavado la cara, no lo sé, ¿no? Y está mi avatar como para reemplazarme en ese momento, ¿no? Pero hoy en día hay mundos incluso 3D, tridimensionales, donde el participante podría estar estudiando idiomas, podría estar haciendo cualquier materia en cualquier parte del mundo, interactuando con otras personas, ¿no? En el idioma que prefiera, o practicando su inglés, su Esto francés, es una etc. de las grandes ventajas, creo yo, de la educación virtual. Tengo alumnos que no están en Lima, alumnos Exacto, que están en todo el Perú y a veces fuera del Perú. exacto. Y me lo dicen, ¿ah? Además, si abren la cámara yo veo otro clima y le digo, ¿estás con sol? ¿Dónde está? No, profesor, estoy en Cajamarca, yo vivo acá. Ya no han Así tenido es. que venir a Lima a estudiar, ahorrando los costos enormes de traslado, habitación, vivienda, ¿no es cierto? Y pueden gozar de una mejor calidad de educación a mucho menor costo. Eso sí me Exacto. parece que es interesante. Para deportistas, por ejemplo, la educación virtual es una maravilla, porque no dejan de entrenar, pero siguen con su educación virtual. O sea, hay muchos casos, chicos con discapacidades severas, por ejemplo, personas que están reponiéndose de alguna enfermedad, convalecientes de alguna enfermedad. En todos esos casos, la educación virtual efectivamente sustituye. En lo que a mí me preocupa es que sustituya finalmente el aula o el día de mañana sustituya la oficina.
o me sustituye en la cabina radio, ¿no? O sea, simplemente, ¿qué ven ustedes como ingenieros? ¿Que ese mundo va a desaparecer o no? No, a ver, es algo como te decía que no hay límites porque ahora vamos a dar un paso siguiente que es el tema de la inteligencia artificial en la educación, ¿no? Hay tres paradigmas en el uso de la inteligencia artificial. Uno como docente, en la cual de repente, así como viste hace un momento a mi avatar, podría ser que ni siquiera yo presencialmente o físicamente esté, sino que tú estuvieras conversando con un bot, con un robot que te estuviera respondiendo a todas las preguntas que tú hicieras en algún tema, en algún dominio, ¿no? Llámese derecho, llámese ingeniería o lo que sea, ¿no? Sustituibles, entonces, un robot me va a sustituir. Es posible, definitivamente, eso es muy posible, ¿no? El otro aspecto, o el otro paradigma que dice sobre la inteligencia artificial es en la educación, se refiere a que el profesor robot actuaría, bueno, no es que robot, sino la inteligencia artificial ayudaría en el acompañamiento para hacer que el participante pueda colaborar con las demás personas. Como te dije al inicio, el ser humano es un ser social. Por lo tanto, una parte muy rica en el tema educativo es poder interactuar con otras personas, intercambiar ideas, opiniones, colaborar en proyectos, a sacar productos de manera conjunta, ¿no? Hacer multidisciplinaria las actividades. Entonces, es ahí donde la IA puede hacer el match entre las personas, entre las ideas, en juntar Claro, y los se me ocurre, compromisos, por ejemplo, en los grados iniciales, de primaria, a través del juego, ¿no? O sea, por ejemplo. un Y bot que hace jugar a todos los participantes, entonces todos participan de un juego y al final hay una experiencia de aprendizaje, ¿no? exactamente. Y un tercer paradigma es el tema, por ejemplo, el de hacer que el estudiante, el participante, se convierta en un líder, líder para expresar ideas, para formar convicción o para mantener sus convicciones y hacer que los demás puedan luchar por una causa, ¿no? Entonces, es ahí donde también ayuda muchísimo la inteligencia artificial. Claro, Entonces pero para dice, que esto funcione, ingeniero, el estudiante tiene que ser un estudiante que esté dispuesto a autoeducarse. exactamente. Y nuestros Ese es el, estudiantes no tienen ese entrenamiento, no llegan a nosotros a la universidad con ese entrenamiento. Por el contrario, necesitan ser orientados casi, casi en cada etapa del aprendizaje. Y muchas veces reforzado una y otra vez el aprendizaje. Y fíjense, las primeras charlas que nos han dictado a todos de la educación asincrónica, por ejemplo, en mi caso ha sido muy difícil. Los alumnos quieren que se les dicte, o sea, que la profesora los acompañe el número de minutos, si son 3 horas de clase, las 3 horas de clase con ellos y nada de actividades asincrónicas. Y les dejas material para que revisen, ¿no? Miren, les estoy dejando todo este material para que ustedes revisen. No muy largo, ¿eh? Por cada clase, unas cuantas entrevistas. No lo revisan, no lo revisan. O sea, no hay, el estudiante tiene que ser un actor de su educación y no lo es. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este problema? bueno, la respuesta está en una palabra que se llama motivación, ¿no? Claro, Detrás de la enseñanza, como mencionas, está en que el estudiante pueda lograr ese clic, ese enganche con aquello que lo motiva para poder aprender algo y poder eso utilizarlo en algo que él crea que es de importancia para su vida, para su entorno, para su familia y realidad. Entonces, uno cuando justamente como docente, y ya vemos a futuro, ¿no? Que va a ser reemplazado probablemente por un bot, por la inteligencia artificial que facilite el aprendizaje cognitivo, es ahí donde el docente tiene que hacer la labor o el ponerse en el rol de tutor y acompañar al estudiante para poder generar una sensibilidad en él, poder generar que sea una inspiración el docente para el estudiante y poder decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos que debo realizar? En el aspecto de académico, en el aspecto de conocimientos, para eso estará el Internet, estará el deep learning, estará la información disponible, pero el gancho que tú mencionas, es decir, generar esa motivación al estudiante, es el reto que vamos a tener que trabajar muchísimo en en los siguientes periodos, ¿no? hay profesores que te dicen, pero yo no soy un actor de cine, ¿qué les pasa? O sea, tengo que entretener, divertir, bueno, tú haces televisión, entonces estás acostumbrada a que la gente te atienda, pero yo soy ingeniero, pues, o sea, yo ¿por qué tengo que estar entreteniendo a los estudiantes, ¿no? Ahí hay un paradigma que cambiar también, ¿no? ¿Verdad?
Es muy cierto. Mira, voy a retroceder un poquito al tema de la educación básica, ¿no? Porque de repente en la educación superior encontramos ese tipo de cosas de que ya tienes a un docente que es de una profesión, una carrera, no se ha formado como profesor, pero tiene el reto de enseñar lo que conoce, sus conocimientos, transmitirlo a los futuros profesionales. Pero si retrocedemos un poco a la educación básica, ¿no? Tú eres muy consciente de lo que está pasando con los profesores, que a muchos de ellos dicen, no quiero rendir tus exámenes, ¿no? de conocimiento, porque mi experiencia está más en la labor de profesor, de transmitir Claro. ideas, ¿no? Generar ese debate. Entonces, entonces dijo, ok, perfecto, podemos utilizar la computación, la informática en ayudar al estudiante a recibir ese conocimiento y más bien te voy a dar una tarea que sí tu profesor puede ser capaz, ¿no? Si tu objetivo o meta o reto es lograr que el estudiante aprenda, salga bien sus calificaciones, logre tener mejores resultados en las pruebas de conocimiento, de las evaluaciones internacionales, etcétera, ¿no? Y ya no, y te puedo liberar inclusive de este tema de evaluaciones, ¿no? Pero si tú me garantizas que el estudiante va a lograr estos nuevos resultados, buenos resultados, logras la meta, tienes tus reconocimientos, etcétera. Entonces es ahí donde el profesor utiliza todas sus habilidades como docente, como pedagogo, para poder lograr que el estudiante llegue a generar esa sensibilidad que te decía y poder enganchar con los temas que le gustan, ¿no? Además, también sabemos que Termina siendo más un tutor, ¿no? Más un exactamente, tutor. exactamente, ¿no? Eso Otro sí paradigma, sería, ¿no? Es otra forma de ver sí, la educación. Ahora, sí. respecto a materiales, ingeniero, que ustedes desde la ingeniería informática tienen una gran demanda, hay que producir materiales. ¿El Perú está produciendo materiales propios? Sí, en ese aspecto sí, pero a un paso bastante lento, ¿no? Definitivamente el mismo hecho de que la pandemia nos haya pedido que pisemos el acelerador y generar documentos, materiales para que luego puedan ser reutilizados en periodos posteriores, ha hecho pues que trabajemos y vayamos afinando, reajustando esos contenidos, esos elementos de acuerdo a las características que se vayan dando, ¿no? Hace un momento hablaba de la motivación, justamente decir, ok, tengo que generar material que pueda generar esa motivación en el estudiante, ¿no? Porque hay estudiantes que tienen diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Hay estudiantes que aprenden más de manera teórica, hay estudiantes que aprenden más de manera activa, otros que aprenden de manera pragmática, otros haciéndolos que reflexionen para que puedan aprender. Entonces, ese tipo de materiales se van afinando conforme uno va haciendo sus sesiones y dice, ok, este material funciona muy bien para la gente pragmática porque les da las instrucciones y cómo lo aplica en la realidad. En cambio, este material le sirve para la gente que aprende de manera más teórica. Le doy la teoría Claro. suficiente y luego Pero se no me enfrenta a refiero situaciones. solo al material que usamos, por ejemplo, para poner ahí, tomo de internet un material y lo dejo a disposición de los alumnos, sino también de programas diseñados en el Perú para enseñar. ¿Hay alguna experiencia de eso? Bueno, yo entiendo que el tema de aprendo en casa, ¿no? Ha estado trabajando bastante en ese aspecto, ¿no? Obviamente con sus limitaciones, pero sí, yo creo que se puede recuperar ciertas cosas de mucho valor para poder ser reutilizados, ¿no? En futuros momentos. O sea, no estar al día, no estar al pendiente de que cada día se tiene que generar un material nuevo, sino que lo que ya se hizo y se ha Claro. hecho bien, se puede reutilizar, ¿no? Está también el tema de los recursos que se vienen trabajando. Hay un canal privado que tengo entendido, creo que es de la San Martín de Porres, que lo hace contenidos ¿Es? muy interesantes, muy buenos, ¿no? Su canal. Y definitivamente es algo que yo desde el primer día que vi me quedé sorprendidísimo porque yo me quedé enganchado, siendo una persona mayor, me quedé enganchado con los contenidos y decía, quiero regresar al colegio, quiero tener ese tipo de contenidos Claro, o porque sea, se hay maneja dos, muy bien. lo que creo que aquí hay dos clases de contenidos. Los contenidos audiovisuales que se Ujú. preparan en un set de televisión, con actores, con profesores, que son actores también, etcétera. Pero hay, por ejemplo, las plataformas. Por ejemplo, nosotros Ay, enseñamos en Zoom, básicamente. Hay otras, ¿no? El Perú, o sea, ¿la ingeniería peruana puede diseñar una plataforma propia o todavía no? yo digo que sí, yo opino que sí. Lo que pasa es que ya hay estándares en cuestión digamos, hacer nuevos entornos. Entonces, por ejemplo, la Universidad Católica usamos un país de ella, que es una adaptación de una plataforma estándar llamada Moodle,
que, digamos, se personaliza, se hacen los ajustes y lo hemos adecuado de acuerdo a las necesidades o demandas de nuestros estudiantes, de nuestros docentes y de nuestro modelo educativo, ¿no? Entonces, y así como el Moodle, hay otras, Socrative, hay otras herramientas que utilizan el concepto de gamificación, otras herramientas que utilizan el concepto de participación, y entonces ya hay plataformas que uno podría reutilizar y adaptarlas o adecuarlas de acuerdo a su realidad. Entonces, es ahí donde participamos la gente de ingeniería para Sí, poder hacer esos, nos esos atormentan, nos sí, atormentan. sí, para poder hacer esas adecuaciones, ¿no? Esos mods, esos plugins, add-ons que existen sobre esas herramientas base y poder hacer extensiones, ¿no? Por Claro, ejemplo, y tranquilamente, la idea, por ejemplo, es eso, es crear un sí, entorno propio. Claro, han creado un exacto. entorno, nosotros entramos a esta página y desde ahí nos comunicamos con nuestros alumnos, diseñamos nuestras clases, agregamos cosas. Tuve que tener clases para poder aprender a llenarla y tuve que tener ayuda. Es una cosa terrible. Usted se mata de la risa porque es facilísimo, pero para los viejos fue, claro, hay la disposición y la apertura para decir, bueno, esto hay que aprenderlo. Ya sabemos que hay que aprenderlo y hay que aprenderlo. Eh, y claro, para ustedes también el feedback de los profesores, que les tienen que decir, ¿sabes qué? Esto no sirve. O, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo clásico que es de la experiencia de la universidad, pero que pasa en otras universidades. Por ejemplo, hay la opción de los foros, para que las partes todas discutan en el foro, ¿no? Los alumnos detestan los foros. No hay forma de hacerlo. Participar por escrito en los foros, los detestan. Aún cuando les diga una participación obligatoria a cada uno, ponen una, no dialogan entre ellos. Entonces, no funciona. Ya me olvidé de los foros, ya no los uso. ¿No? Pero, Rosa María, es mi opinión personal en ese aspecto, porque depende mucho del diseño que se haya hecho para la asignatura en el uso de Claro, foros. ¿No? claro, Porque claro, si la asignatura tiene una serie de actividades, un proyecto, un claro. examen, laboratorios, prácticas, y además te pongo un foro, entonces el foro probablemente sea el que Pero los menor... chicos prefieren armar un grupo WhatsApp. Ah, definitivamente. ¿Te das cuenta? Porque tienen otra herramienta que sustituye esa que tú les estás dando. Es Entonces, cierto. a veces las herramientas compiten muy rápidamente entre sí y claro, el profesor no sabe porque es otra edad, otra aproximación y entender lo que el alumno quiere y quiere sacar, a veces es bien complicado, porque estamos hablando Sí, de idiomas completamente diferentes. Uno siente que habla bueno. en un idioma. Es muy cierto, Rosa María, ¿no? Hay el aspecto de ya una cultura que viene con ellos, ¿no? El uso de Instagram, el uso de TikTok, ¿no? El uso Por de Facebook ejemplo, ya para, ¿no? yo Entonces uno cada día dice, entiendo menos el TikTok. Lo- sí, bueno, no estamos de las entiendo, mismas. son 30 segundos de que alguien habla una cosa rarísima y tiene 800.000 vistas, ¿no? Sí, ¿No? Mi enamorado de Estados Unidos. Mi enamorado, no entendía nada con mi enamorado de Estados Unidos. Me han tenido que explicar, me ha costado. Pero claro, abajo, mis hijos se matan de la risa, les parece graciosísimo. Y probablemente a 700.000 personas más. Y exacto. lo creo, ni siquiera se le ocurrió que eso iba a ser gracioso. O sea, es un mundo nuevo, ¿no? Sí, y es un reto, ¿no? Es un reto, entonces, bueno, hay algunas opciones, ¿no? Uno es adecuar esos entornos a nuestra realidad y utilizarlos en una clase, o sea, usar el WhatsApp, usar el TikTok como herramientas adicionales en un curso, en una asignatura, ¿no? O tener el equivalente o algo muy, muy, muy parecido a ello dentro de un entorno, llámese Paideia, ¿no? O sea, llámese, pongámosle pues un TikTok Paideia, ¿no? Un WhatsApp Paideia, etcétera, ¿no? Para que el estudiante diga, ok, ya, esto me suena familiar, lo hago, pero por un tema formal, entonces lo tengo que utilizar, ¿no? Y Claro. bueno, que sea parte también del sistema de calificación o evaluación, ¿no? Porque si el estudiante no encuentra ese aliciente como para participar, entonces probablemente ni lo abra, ¿no? Ese es el otro problema que tenía planteado en este tema de la educación digital y virtual, que para nosotros, para todos, ha sido un desafío, ¿no? ¿Cómo calificar a los estudiantes? Yo tuve que cambiar todos mis controles de lectura, o sea, todo lo que yo utilizaba ya no sirve, porque ¿qué control de lectura va a tomar si el estudiante tiene el libro delante de él? Entonces tengo que asumir
que lo que yo controlaba ya no lo controlo. Y en los exámenes igual, o sea, el examen que el estudiante entraba con su lapicero a resolver problemas, bueno, ahora no solamente tiene todos los libros a su disposición, sino probablemente tiene un grupo de asesores que son el resto de la clase que se whatsappean las respuestas. Entonces, ¿cómo hacer? Los desafíos de la evaluación han sido muy grandes. Muy grandes. Definitivamente. O sea, eso significa que tenemos que, o teníamos que actualizar, ¿no?, el tema de la evaluación clásica, tradicional, ¿no? De un examen donde estás en un espacio acotado de 120 minutos para responder a ciertas preguntas, ¿no? Entonces tenemos que, transformarnos nosotros para hacer Claro, que la este tipo de transformación evaluación... es proyectos, ¿no? Los estamos tratando de Exactamente, proyectos. exactamente, ¿no? ¿Por Porque qué? Porque acuérdate, Rosa no María, es lo que que... tú recuerdas de, sino las comparaciones que puedes hacer entre un texto y el otro, ¿no? Es más Algo así. ensayo. El control Ujú. termina siendo un ensayo, el examen parcial termina siendo un proyecto, el examen final es otro proyecto. Exactamente, exactamente, ¿no? Recordemos pues que el fin de la enseñanza es poder que el estudiante logre ciertas competencias o ciertos objetivos o logros de aprendizaje, ¿no? Si con un proyecto, si con un ensayo, si con un informe, se está también garantizando o midiendo que el estudiante alcance esos logros, esas competencias, entonces está logrando también los objetivos. Entonces, se puede decir, ok, no tenemos por qué depender de un examen que inclusive puede ser muy estresante, ¿no? Hay personas que en ingeniería pasa muchísimo, ¿no? Que en un espacio de 2 horas no pueden resolver o se nublan completamente para responder las preguntas de la evaluación. Pero si está en un espacio un poco más dispuesto, ¿no? Que le dan toda una semana para poder trabajarlo, maneja sus tiempos, no tiene la presión necesaria, puede lograr su meta y eso es parte de lo que se busca también como que el estudiante logre Ahora, esas ¿no se competencias. relajan los estándares? Mucha gente teme que se estén relajando los estándares. Eso depende muchísimo, ¿no? Depende mucho del acompañamiento o del monitoreo que el docente o en la unidad respectiva diseñe para lo que es la evaluación, ¿no? Hay dos tipos de evaluaciones, ¿no? La evaluación sumativa y la evaluación progresiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la progresiva es donde el estudiante, el día a día, podría estar tú usando herramientas como, por ejemplo, el Kahoot, que probablemente lo hayas utilizado, ¿no? Para hacer preguntas en clase y ver quiénes participan, quiénes no participan, ¿no? Si están leyendo, Yo participando. los dejo más libres, ¿ah? Los dejo, Ok. bueno, lo que hago es llamarlo por fulanito, ¿no has hablado? ¿Puedes decir algo? Entonces, y ahí viene otro problema grave. Ese Ajá. problema es la conectividad. No todo el mundo tiene la misma conectividad en casa. O sea, ahorita nos estamos conectando muy bien, usted tiene un excelente ancho de banda, yo también, perfecto, pero muchos alumnos no. Entonces, a pesar de que se les ha dado alguna facilidad, y ni qué decir en educación básica, donde a veces el profesor no tiene ni siquiera buena conectividad. Y ese es el otro problema, esa es una barrera enorme, esa es una brecha enorme, que ya es una brecha de infraestructura. Y eso escapa ya a nuestras posibilidades, salvo que se descubra alguna forma, no sé qué está pensando la ingeniería, de abaratar los costos para que simple y llanamente mucha más gente pueda estar conectada. Bueno, el tema de la brecha de infraestructura sí es una realidad que tenemos que trabajar muchísimo, pero eso yo creo que es una política más de Estado, de gobierno. Claro. Y bueno, en realidad los costos, aunque no lo creas, Rosa María, y gracias por el tema de decirme que tengo ancho de banda y tengo uno de los planes más básicos contratados, tengo yo, no voy a decir el proveedor, pero tengo el plan más básico y bueno, tengo un buen servicio hasta ahora, este momento, ¿no? Yo creo que sí es un tema digamos, y a veces y utilizo también el Wi-Fi que nos distribuye la universidad también. Entonces yo creo que es un tema como te dije hace un ratito, ¿no? De tener disposición por parte, ya no solo de docentes, sino ahora por parte de los que toman decisiones, ¿no? En este caso la dirección educativa o gobierno en sí, para facilitar y darte las herramientas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de ciudades, todos tenemos la troncal, tenemos esta red ya de cableado de fibra óptica que facilita el acceso a Internet a una velocidad alta. El tema Ah, es darle al profesor, ¿no?, de un módem que permita conectarse a esta red, de una computadora.
Justo estamos poder hablando de conectividad. características para poder aprovechar esta conectividad, ¿no? Justo lo perdimos un Y instante, bueno, pero y está para las enfocando la gran poblaciones. conectividad que tenemos, lo hemos Sí, perdido un ratito, pero regresó, gracias a Dios. sí, Claro, o sea, hay estrategias que cada centro educativo tiene que hacer para que esto funcione, pero es evidente que tiene ventajas, pero también tiene límites, ¿no? Usted dice, no sí, hay límites en el sentido de que yo puedo utilizarlo para muchas más cosas, pero tiene límite social, que yo sí sí. creo que es muy valioso. Ahora, usted también es un experto en gaming, he visto, y me gustaría que nos hable un poco del aprendizaje a través del juego. Porque muchos padres de familia dicen, esto de los juegos, de videocomputadores, es un desastre. Los chicos se vuelven adictos a esta cosa que no sirve para nada, no aprenden nada. Hace poco mi hijo me enseñó unos juegos que están dibujados de una manera realmente espectacular. Y él me decía, yo he aprendido mucho de Grecia en mis clases en letras, con este videojuego que me presenta Atenas, como era Atenas, no sé, en el siglo Pericles, por decirlo, ¿no? Y está muy bien dibujado. ¿Cómo meter este gancho de los juegos, pero también en el aprendizaje, ¿no? Bueno, sí, es un tema en la cual me desempeño actualmente. Tengo una investigación doctoral justamente en ese aspecto. Bueno, es todo un enfoque. Lo que pasa es que hay toda una cultura de nativos digitales por parte de los chicos, ¿no? La más gente más joven, por supuesto, que ha venido utilizando los videojuegos como parte de su forma de relajo, entretenimiento, y yo mismo he sido gamer en mis buenas épocas de jugador. Y es ahí donde uno descubre, oye, dice, oye, yo he aprendido muchísimo, como mencionas, sobre la historia universal utilizando un videojuego llamado Age of Empires. He aprendido sobre las culturas antiguas utilizando Civilization. He practicado mi inglés leyendo historias de rol en videojuegos en inglés, ¿no? He aprendido geografía utilizando este videojuego de Dora la Exploradora, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas experiencias en las cuales uno puede rescatar el uso de videojuegos para el aprendizaje. Entonces, yo ahorita estoy trabajando con un grupo de investigación en la universidad llamado Avatar y también con muchos estudiantes de informática y de otras carreras para producir videojuegos que tengan contenidos educativos. O sea, que no nazcan desde un origen comercial como los videojuegos que te he mencionado, que luego los convirtieron digamos, digamos, a adaptarlos a un mundo más educativo y serio, sino más bien generar productos que sean serios, educativos y que puedan ser utilizados o aplicados en estas plataformas que hoy en día está, digamos, el Ministerio de Educación disponiendo, que son las ¿Qué se le puede tabletas, las decir a los padres computadoras. que sabemos que hay videojuegos que son violentísimos? Violentísimos, donde más gana el que es más malo, el que mata más gente, el que se roba más carros. Hay uno que para robar carros. ¿Qué cosa puede aprender mi hijo si le están enseñando en el videojuego que el que roba más carros gana? ¿Cómo se ríe? Porque lo ha jugado. Entonces, claro, ¿qué hacer con esto, no? Bueno, aunque no lo creas, nunca lo he jugado. Se llama Grand Theft Auto ese videojuego, pero nunca lo he jugado. Lo que pasa es que hay un tema de supervisión, Rosa María. O sea, uno dice, yo tengo tres hijos, uno de 12, otro de 10 y uno de 5. Y ahí el tema es, ok, ¿qué hacemos con nuestros pequeños, ¿no? Bueno, estos videojuegos que tú mencionas, Grand Theft Auto, es un videojuego para mayores de 18 años. Entonces, decirle a un niño, oye, ¿qué No haces se los jugando ese videojuego? consiguen, profesor, se los consiguen. Justamente porque está prohibido, es Exacto. muchísimo más atractivo y se los consiguen. Además, eh, juegan por teléfono, o sea, se conectan con chicos que están en otra zona y yo a veces escucho conversación con quién están hablando, no, está jugando videojuegos, pero es una cosa loquísima. Entonces, ¿cómo hacemos? Claro, la supervisión tiene que ser casi la policía. Pero igual, cuando tienen más de 18 años, ¿para qué quieren robar carros? O sea, pero parece que son tremendamente atractivos, ¿ah? Tremendamente atractivos. Bueno, sí, bueno, es que todo hay un tema biológico de por medio, ¿no? O sea, el hecho que uno encuentre una actividad donde generas, sabes que hay una motivación de por medio, y ahí eso hace que uno libere dopamina, a veces libere endorfina, serotonina, ¿no? Y eso genera placer, satisfacción, felicidad, hace justamente que ese videojuego sea más atractivo, ¿no? Entonces, justo te decía hace un ratito, ok, tratemos, pues, si voy a usar videojuegos, usemos videojuegos para el fin, ¿no? Un videojuego que te hagan lo mismo,
que te genere, libere esas endorfinas, esas dopaminas, esas serotoninas, para poder hacer que estés ya no interesado en robar un auto, sino más bien interesado en hacer cálculos, ¿no? Para resolver un misterio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, Juegos de matemáticas, juegos de letras. Entonces, hay un reto, definitivamente, pero a veces lo prohibido te llama más la atención, ¿no? Y eso es algo también propio del ser humano, ¿no? Te claro. prohíben algo y eso más bien te inclina a hacerlo, ¿no? Decir, quiero descubrir qué va a pasar. Entonces, pero como te decía hace un momento, yo creo que el tema de supervisión es importante porque a veces el padre de familia, por tema de decir, ok, ya, no quiero preocuparme ahorita, tú ve a tu cuarto y juega tal videojuego, y no sabe qué videojuego está accediendo. O sea, tiene que haber Ah, un control, definitivamente. Son niños, son personas que están bajo la tutela de un adulto y por lo tanto tienen que ser responsables, ¿no? De qué cosa a dónde está accediendo, qué está utilizando, ¿no? Saber con quiénes está jugando, qué amiguitos tiene, etcétera. Y eso es parte de nuestro rol como padre de familia, ¿no? Entonces tampoco no le puedo decir, no, porque todo el mundo está jugando Grand Theft Auto, sus dos compañeros, también mi hijo va a jugar. Entonces, sí, pues tenemos que poner el rol de padre de familia y decir qué cosa es lo adecuado de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo que es, al tiempo que dispone, porque algunos también inclusive les dan, qué sé yo, juegan más de 4 horas al día, 2 horas al hay día, algunos todos los chicos días. que creen, mamá, yo de grande quiero ser gamer. No, hijito, No, vas a ir a la universidad. No, no, mamá, yo voy a ser gamer. Y voy a ser rico. Siendo... Entonces, ¿qué le pasa a este chico? ¿Dónde están los valores? ¿No? Porque pero, claro, Pero lo que pasa, Rosario, es que es curioso, ¿no? Así como hoy en día dice, yo de grande quiero ser futbolista, y antes, hace muchos años atrás, probablemente era decir, ¿qué te pasa, no? Hoy en día ser futbolista también lo motivas y lo llevas a una academia y no, hace que vayas a jugar fútbol. Hoy en día los deportes, los eSports, los videojuegos de competencia, justamente están ganando ese tipo de cosas, ¿no? Y hace poquito nomás, un par de días, había un torneo mundial de League of Legends o de otros videojuegos más donde los premios eran millones de dólares, ¿no? El equipo millones, sí, peruano se claro. ganó miles, a pesar de haber quedado un poco para atrás en la tabla, ganó varios decenas de miles de dólares, ¿no? Claro, Entonces, no, y además hay equipos y hay Dota y no sé qué, unas cosas, pero complicadísimas, un mundo exacto. muy complicado. Y en el Perú hay muchísimos jóvenes que están metidos en esto. O sea, yo estoy segura que este grupo en la Católica tiene un montón de, no solo ingenieros, pero ingenieros que son gamers y buenos además, ¿no? De todas maneras. Muy bien. Abel, ¿cómo estamos de tiempo? Nos tenemos que ir despidiendo, ¿verdad? Sí, Rosa María, ya nos tenemos que ir despidiendo. Hay muchas interrogantes, pero nos tenemos que ir despidiendo. Quizás solamente preguntarle al ingeniero algunas recomendaciones básicas para los profesores de educación básica que nos están escuchando, que están muy interesados en el tema. Bueno, sí, yo creo que si ustedes como docentes regresan a sus años de estudiante y dicen qué recuerdos tienen de colegio, además de las amistades, es de sus mejores profesores, ¿no? ¿Qué profesores fueron la inspiración, motivación y le generaron esa esencia de decir, ok, yo me voy a inclinar por la medicina porque mi profesor me inspiró, me voy a inclinar por la literatura porque mi profesor me inspiró, por la historia, por la ingeniería, etcétera, porque mi profesor X o Y, Z me inspiró? Entonces, yo creo que no olvidemos eso. El profesor siempre estará bajo esa lupa de decir cómo puede impulsar o motivar al estudiante, ¿no? Y es cuestión ahora de seguir trabajando y ver qué herramientas en el aspecto cognitivo puede apoyarse. Hablamos con Rosa María sobre videojuegos, hay plataformas educativas, hay material de internet, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero el profesor con su rol de persona, de ser humano y de inspiración, yo creo que eso es una de las cosas más importantes y valiosas que el docente tiene que mantener en el aula, ¿no? Y un consejo práctico, busquen. Yo me paso horas buscando material para mi clase. Está en internet. Muchas veces lo que necesitamos está en internet, no lo hemos buscado. Entonces hay que buscar ahí, buscar. Ah, mira, y claro, ahora la mentalidad es, ya, esto lo voy a guardar para mi clase, para ponerles para que lo vean fuera de clase, ¿eh? Como actividad sincrónica. Entonces vas buscando materiales, videos, cosas que pueden ser útiles, no solo lecturas, sino también cosas audiovisuales que las pueden ver en un ratito, en cualquier momento de la semana, que les van a quitar 15, 20 minutos, no más, y que aportan a la clase un montón, porque ya alguien hizo el trabajo, ya alguien hizo el material. Esa es la idea.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Así es, Rosa María. Yo Valdeón ha estado con nosotros, el ingeniero Johan Mandón. No nos vamos a despedir del avatar, nos vamos a despedir del real, pero usted está en la Universidad Católica, si alguien nos escucha, lo pueden contactar a través de la universidad, ¿verdad? Así es, Rosa María. Mi correo es johan.valdeón@pucp.edu.p y dispuesto a ayudar a quien lo necesite. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Abel, nos despedimos, pero nos vamos a reencontrar. Nos vamos, pero regresamos, no se preocupen. Hasta pronto. Chao, chao. Muy bien, Rosa María. Es una interesante entrevista que Rosa María nos dejó con el ingeniero Johan Valdeón, a quien agradecemos por la gentileza de esta conversación importante. Mañana tendremos otra entrevista de Rosa María también muy importante. Estamos trabajando temas que pueden ser de mucha utilidad para nuestra audiencia. Y también el acontecer diario, mañana también en A Pensar Más. Bien, hasta acá llegamos, pero no se olviden que tenemos el PayPal, o PayPal, como dicen, ¿no? Y nos pueden ayudar, pueden entrar, está en la página web de la radio, usted entra al PayPal y su donativo es muy importante para el mantenimiento de esta emisora. Así es que ayúdenos, entre al PayPal y ayúdenos. Bien, son las 9 de la mañana con 8 minutos. Hasta acá llegamos con A Pensar Más. No se mueva de la programación de la emisora y volvemos con algo más interesante también. Cuídense mucho, nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.